que fue Dios quien te puso en mi camino. Amor real, tan especial, que cada día junto a ti se aumentará. Yo te amo, hoy prometo hacerte fiel hasta el final. Seremos uno en los ojos de Jehová. Yo te amo, hoy prometo mientras pueda respirar, que mi amor por ti nunca se acabará, y las manos del Señor nos sostendrán. Paz y bien, mis hermanos de Renovados en el Espíritu. El día de hoy, viernes, el Señor me ha encomendado un mensajito que se llama La fe en el matrimonio. Hermanos, sabemos que nuestro matrimonio es una alianza con Dios, que la hemos hecho frente al mismo Dios que estuvo su presencia en ese momento en el altar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la fe en el matrimonio, estamos hablando de esta confianza constante que hay en un matrimonio, que están llegando de un año, celebran 1, 2, 3, 5, 20, 35, hasta llegar muchos, con la bendición de Dios, hasta los 50 años, ¿verdad? Porque esa es una fe, es la fe que hay en todo matrimonio para poder vencer todas las adversidades. Les digo, mis hermanos, que la fe es una confianza constante y firme en el poder, con mucha sabiduría y la bondad de Dios infinita que abunda. ¿Qué nos dice Hebreos 10:38? Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediera, no agradaría mi alma, nos dice Dios en la palabra de Dios en Hebreos 10:38. Y cuando hablamos de justo, ¿quién es el justo? Es la persona, somos tú y yo. Es la persona que camina por fe, vive por fe. A eso es la perseverancia, eso es la confianza constante, caminar en la fe. Y cuando hablamos de caminar, hablamos de ir avanzando, dejando de lado situaciones, adversidades, tropiezos, a veces uno mismo, para poder avanzar en este caminar que es el matrimonio. Porque en el matrimonio se pasan momentos buenos y momentos malos, ¿no? La fe es la respuesta, la fe de Dios es la respuesta de lo que ha dicho Dios en su palabra. Y la palabra de Dios siempre nos da un actuar. Nosotros en el matrimonio tenemos que actuar, avanzar, no solamente solos, sino con nuestra familia. No podemos dejar de lado a nuestra familia, mis hermanos. Porque la fe en realidad es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos nosotros, mis hermanos? Nosotros esperamos en un futuro llegar quizás muchos a viejitos, ver a nuestros hijos profesionales, lograr tener una casita, llegar a tener algo para nuestro hogar. Y todo lo que vamos logrando, lo vamos logrando con esa certeza que no importa el tiempo, no importa los momentos, vamos a lograr, ¿no? Todo hogar, todo matrimonio empiezan con sueños, que es la certeza, es la confianza de ambos. Vamos a tener esto, vamos a lograr un terrenito, vamos a lograr una casita, vamos a hacerlo, pero en el nombre de Dios solo no podemos hacer las cosas. Tenemos que tener la bendición de Dios, mis hermanos, ¿no? Tenemos que tener la bendición de Dios en todo matrimonio. En todo matrimonio, mis hermanos, sabemos que hay etapas en nuestro matrimonio. Y la primera etapa es haciendo juntos el camino. Haciendo juntos el camino. Y en eso
es la base humana, el que nosotros tenemos que darnos, entregarnos el uno al otro. Ya si somos el hombre y la mujer, formarnos nosotros una sola carne, ¿no? Nuestra base humana es conocernos, es darnos, es entendernos. Esa base humana es saber aceptar a la otra persona con sus dificultades, con sus carencias, con sus virtudes, pero también tenemos que entender y comprender y aceptar a la persona que siempre va a estar a nuestro lado. No solamente en los buenos momentos, sino también en los malos momentos. Esa base humana es también la base del perdón, porque en nuestro caminar de conocernos como novios, conocernos como enamorados es diferente, conocernos como parejas en la convivencia. Y cuando hablamos de convivencia, estamos hablando primeramente de un matrimonio con la bendición de Dios. Entonces, en esa convivencia nosotros estamos formando esa base humana. Luego de haber logrado lo que nosotros, como toda persona desea, venimos el alimento espiritual. Nosotros no podemos avanzar solos si no tenemos la ayuda de Dios. Toda ayuda de Dios la tenemos que alimentarnos a través de la palabra. Si no somos capaces de alimentarnos solos, personalmente, como pareja, como familia, tenemos que acudir. ¿A dónde? Al templo, alimentarnos de esa palabra de Dios, que es la que nos va a alimentar, y en nuestra iglesia nos alimentamos espiritualmente y corporalmente con el cuerpo de Cristo. Luego viene esa etapa sacramental, que son los votos, hermanos, que tenemos que recordar constantemente lo que dijimos nosotros frente al altar, frente a Dios, porque el matrimonio es un pacto, es una alianza eterna. Entonces, ¿qué es lo que renovamos? Que yo te soy fiel, ¿no? Eternamente, y vamos, no solamente es estar juntos en lo adverso y en la prosperidad, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Si nosotros recordamos lo que dijimos ante el altar, lo tenemos que hacer constantemente, porque cuando nuestra pareja se enferma, nosotros tenemos que estar ahí, en las buenas y en las malas. Cuando hay momentos de infidelidad, porque en todo momento a veces está la duda, nosotros tenemos que ser ahí, con la ayuda de Dios, poder vencer esto que el enemigo trata de disolver. Sí, mis hermanos, esos votos ante Dios son los que nos van a hacer a nosotros recordar el compromiso y nos van a hacer entender que nuestro matrimonio es un sacramento y que tenemos que en los momentos cuando nuestro esposo o nosotros mismos nos encontramos con el carácter a mil, de enojadas, de todo, nosotros tenemos que saber responder con una palabra, apaciguando, poniendo la paz, poniendo la calma, es a través de nuestra voz, de nuestra mirada, porque es tu pareja, tienes que entenderlo y ellos nos tienen que entender. Pero si no lo entendemos, también está ahí ese recordar de los votos y es saber que tenemos que estar ahí en las buenas y en las malas. Y cuando nosotros hayamos logrado entender y tomarnos de la mano y decidir que vamos a seguir el camino juntos, que no habrá nada que nos haga separar, porque tenemos que entender que quien separa un matrimonio siempre son las dudas, las infidelidades y las hechanzas del enemigo, como los vicios, ¿no? Muchas cosas que nosotros sabemos que existen en nuestro matrimonio, pero que tenemos que llenarnos del amor de Dios, de la paciencia y de la fe para poder seguir adelante. Tenemos que avanzar de la mano, juntos tenemos que avanzar. Y cuando nosotros realmente hayamos encontrado y hayamos entendido, nosotros no somos nada sin Dios. Si nosotros hayamos entendido que tenemos que alimentarnos de las cosas de Dios, vamos a entender ahora sí que tenemos que dar el siguiente paso, sirviendo juntos al Señor en
evangelizar, en el evangelizar. Estos pasos de la fe en un matrimonio se va dando paulatinamente, por momentos, por tiempos, por etapas, porque pasamos por diferentes momentos nuestro matrimonio. Pero yo les voy a indicar lo que es una pareja que nosotros podemos decir que es una pareja de Dios, un matrimonio de Dios, un matrimonio de fe. El justo camina por fe y vive por fe. Y eso fue, como ejemplo, estoy poniendo en esta vez, no solamente a Abraham y a Sara, sino a Noé y a su esposa y familia. Les cuento esto. Noé era un hombre que vivió en un momento en un pueblo que estaba totalmente corrompido. Pero Dios, él tenía tanta fe y oraba mucho, y Dios le dijo que hiciera un arca, porque él iba a limpiar la tierra de tanta maldad que se encontraba. Y él por fe obedeció, porque la fe también es obediencia, mis hermanos. Cuando Dios les habla a Noé, él conversa a su esposa. Su esposa es una persona también que está siempre a su lado. Esa formación que le da él, que tiene, la transmite a la esposa y ambos a sus hijos. Ellos hicieron lo que Dios los mandó. Construyeron el arca. No solamente, no es solo, con la ayuda de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, de sus esposos, ¿no? De sus esposos. Entonces, él fue un instrumento de Dios para esa familia. Y este hogar fue un matrimonio de fe. Un equipo, un matrimonio de fe es un equipo. Y un equipo donde todos participan. Construir un arca en el mar tiene mucho sentido. Pero construir en una llanera es aguantar todas las burlas, los desprecios, es aguantar la discriminación, todo lo que nosotros nos podemos imaginar, o los que pasamos, aquellos que están en las cosas de Dios. Somos señalados, somos los nerds, somos los seres o los seres de otro planeta, porque no entienden el amor que nosotros profesamos hacia Dios, ¿no? Porque ellos tienen un amor diferente, ¿no? Se necesita de una familia de fe en Dios, ¿no? Y entonces ellos en ese constante construir, y cuando llegó el momento, al cerrar el arca, Dios les iba hablando y les iba indicando, y ellos seguían con esa fe, con esa certeza, con esa constancia, ¿no? Con esa confianza. Y esa era una fe constante de ir avanzando, porque el arca no la construyeron de una semana, de un mes. Duró mucho tiempo para construir ese arca. Y ellos tuvieron esa certeza y esa confianza que Dios los iba a salvar de la destrucción que iba a haber. Y ellos así fue. Tuvieron esa fe y esa constancia. Entonces, mis hermanos, al momento que se dio el cierre del arca, toda su familia, y cuando ya fueron llamando a todos los animales, y cuando ellos cerraron, la gente se reía, porque ellos veían el cielo limpio, pero ellos tenían la certeza y la seguridad que se iba a dar ese diluvio, porque Dios les había dicho y ellos creían, tenían esa confianza en Dios, y así fue. Cuando se cerró, luego empezó la formación de nubes y luego vino ese diluvio. La fe y la confianza, Dios los premió, porque ellos empezaron a formar esa nueva generación, ¿no, mis hermanos? Entonces esos héroes de la fe nos enseñan que nosotros como familia podemos salvar a nuestra familia, a nuestros hijos de ahora en este mundo que está tratando definitivamente, mis hermanos, este mundo está haciendo en realidad hacer vernos, porque en este momento es un desafío tener una familia funcional, papá, mamá, hijos. Es un desafío, es una guerra, es una fe constante, es una fe, es una confianza en Dios.
es ser justos para poder tener una familia funcional, una familia unida en la fe y en el amor, en la esperanza y en el perdón. Porque la tendencia ahorita actual es tener familia disfuncional. Que los papás se separen, que busquen otras esposas, que tengan más hijos, la esposa busque otros esposos, no me gustó, busco otros, vamos teniendo hijos. Eso es lo que el mundo nos está haciendo ver, que eso está bien y está mal, mis hermanos. Nos están haciendo entender que el hombre ya no es cabeza de una familia, que ambos 50-50, que todo es igualdad. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que formar a nuestros hijos, hacerles entender y comprender la palabra de Dios, que es una promesa. El hombre es cabeza de familia, ¿no? ¿Y cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra formación y nuestro actuar como familia, como esposa, como hijos? Para poder ser fuerte ante esta tendencia, ante este mundo. Todo matrimonio debe tener una vocación en el amor. Cuando nosotros tengamos el amor en el matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro esposo, vamos a poder ceder, comprender, amar, perdonar, luchar, orar, enseñar, ¿no? Porque amar hay que sabernos entender con nuestra diferencia, con nuestro gusto, con nuestros diferentes tipos de horarios, con nuestros defectos, con nuestras manías, e irlas moldeando poco a poco a base del amor y del perdón, del diálogo, pero sobre todo un diálogo lleno de la palabra de Dios. Amar por vocación es saber entender y comprender, aceptar a nuestra pareja el hoy, en el mañana y en el siempre. Es aceptar a tu esposo o a tu esposa con su pasado, con su presente y juntos en un futuro. La vida cristiana es una vida de fe, no de vista, es una vida de fe. Y hay que verla con los ojos espirituales y con un corazón lleno de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Alimentándonos cada momento y nunca dejando las cosas de Dios, mis hermanos. Por eso yo les indico a cada uno de nosotros debemos ser un matrimonio de fe, un matrimonio de fe. Tenemos que tener esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de la promesa de Dios que tiene Dios con nosotros. Porque hay que ser muy humanos, pero muy hombres y mujeres llenos de Dios. Todos los matrimonios con fe hacen lo que Dios los manda. Imagínense, solo los matrimonios de fe hacen lo que Dios les manda. Y yo sé, mis hermanas, que cuando nuestros coordinadores nos llaman para cualquier trabajo, no podemos decir que no, porque estamos llenos de fe y porque sabemos que Dios nos va a ayudar a hacer lo que Él nos está encargando a cada uno de nosotros, ¿no? Como les digo, hay que llenarnos de esto, hay que servir cuando hayamos entendido este mensaje, que somos un matrimonio de fe y que por fe tenemos que dar testimonio y que por fe tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí vamos a lograr encontrar la misión, y la misión que Dios nos ha dado como esposos, como familia. Hay que descubrir el propósito de ser padres en esta tierra, el propósito de ser padres. Nuestros hijos tenemos que moldearlos a la hechura de Dios, a imagen de Dios. Y saben, mis hermanos, que uno de los antídotos más efectivos contra la rutina y la frialdad del matrimonio es encontrar la misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Ser testimonio de vida. De repente en nuestra parroquia, porque miren, el trabajo de Dios es abundante. Dice, la mies es abundante y los obreros son pocos. Hay que ser obreros en familia, como matrimonio, para ayudar, como pareja de guía, como catequista, como monitores, como formar parte de repente de la música. Ambos tienen que tomar esa decisión para estar fuertes y cerca de Dios y no dejar que el enemigo
apague esas brasas que es el amor de Dios, es saber encontrar el propósito que tiene Dios con nosotros. Es cumplir y tomar la decisión de cumplir y de predicar juntos y pregonar la justicia que es el amor y el perdón. Tenemos que ser dóciles y luz para aquellos matrimonios que vienen atrás o los de aquellos que se están formando. Nosotros en Renovados en el Espíritu, el Señor nos está formando en matrimonios de fe. Porque siempre yo sé que si nosotros hacemos un recordar, no somos los que antes fuimos como matrimonio. Y muchos nos hemos logrado restaurar en el amor y en el matrimonio. Y todo eso se logra a través del perdón y del diálogo, mis hermanos. Yo los invito a cada uno de nosotros a tomar esa decisión de crecer en la fe, llenarnos de la palabra de Dios, reconocer que nuestro matrimonio es un sacramento y tomar la decisión de servir al Señor, pero juntos como parejas. La fe la tenemos que irnos alimentando poco a poco y el Señor nos alimenta cada día con las pequeñas cosas, pero el Señor nos está alimentando. Que este tema les haya ayudado a muchos a tomar esa decisión, no solamente de ser luz en casa, hay que ser luz para los que están afuera, que son los que están en oscuridad. Hay que tomar la decisión de servir como pareja, pero sobre todo hay que reconocer que somos un matrimonio que y todo matrimonio es una alianza con Dios, y por lo tanto no estamos solos, siempre tenemos a Dios, y Dios nos ha dado armas, tenemos a su Madre Santísima y nos dio su Espíritu Santo para poder lograr y vencer todas las acechanzas del enemigo. Recordemos que en la actualidad el enemigo lo que trata es destruir las familias y nosotros no podemos permitirlos. Si estamos llenos de fe, sabremos entender cuál es la misión que el Señor tiene cada uno de nosotros. Hermanos de mi corazón, que Dios los bendiga y que tomemos esa bonita decisión de estar juntos como pareja, de renovar nuestros votos, de alimentarnos de la palabra de Dios y de servir a Dios. Es un matrimonio de fe, no solamente de palabras, sino de hechos, el actuar que el Señor quiere que actuemos. Que todo esto llegue así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.